Un momentito. Pero en noviembre no es que sí que hay algunas expectativas que son más tarde. Entonces, claro, pensé, bueno, los chicos que hacen pues con las expectativas y tal, pensé que ya empezamos esta semana y no la que viene. Y estaba yo como, tengo clase de 6 a 8 o de 6:30 a 8:30. Realmente no estaba haciendo nada, luego estaba leyendo un poco la novela con la que le he dicho que quiero hacer la comparación, porque se la leí hace un par de años y no vale. Sí me ha dicho que sí, no sé qué, para leerla para leerla. Es que se me hace mucho saber estaba. No lo sabéis. ¿Se oye? ¿Qué tal se oye por el fondo? ¿Bien? Hola, ¿y a mí me oís? Sí. Vale, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. No os imagináis lo que emociona ver así. Gracias que en un concierto. Estamos un poco abrumados ahora mismo, la verdad. Es un placer volver a ver así la librería. Hacía mucho que no la habíamos hecho. Y bueno, y que sea con la presentación del libro de Belén, pues le da un plus. Yo estaba hoy preparándome la presentación, hojeando un poco los libros que había ya leído de Belén y he acabado en Rompiendo Algo, que es el libro de ensayos que tiene Belén, y he tenido un poco la sensación que estoy teniendo ahora leyendo los diarios de Chirves, que muchas veces la mejor manera de conocer a un narrador es leerle fuera del ámbito donde él se suele explayar más. Entonces he llegado a lo voy a leer, porque me parece además una buena forma de empezar la presentación. Tiene Belén un capítulo que se llama Literatura y política bajo el capitalismo, en el que hace una diferencia entre derrota y fracaso. Y escribe Belén: nos interesa señalar el proceso por el cual una afirmación como la anterior, que muchos aún hoy juzgamos evidente, pierde el derecho a existir y debe, por el contrario, ser formulada en términos interrogativos. Lo que está en juego es la diferencia entre el fracaso y la derrota, entendiendo por fracaso el hecho de no dar una cosa el resultado perseguido con ella, por multitud de factores que pueden ser inherentes a la cosa misma, mientras que la derrota ha de ser infligida por otro. Claro, yo, después de leer el libro y leer esta diferenciación entre derrota y fracaso, te tengo que preguntar, una vez que creo que ya es evidente que nos han derrotado, cuando somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, ¿cómo imaginar otros escenarios? ¿Cómo imaginar otros escenarios teniendo en cuenta, sabiendo que hemos sido derrotados, pero que puede existir algo más? Y creo que puede ser un buen punto de partida para hablar de Existiría un Gesma. Bueno, pues nada, buenas tardes. Yo también estoy emocionada de ver a tantas personas y además hoy me han mandado lo que ha escrito la librería para convocar esta presentación y me ha parecido un texto precioso, o sea que más emocionada todavía. Y lo que pasa es que, claro, luego ya si te hacen preguntas muy difíciles así, nada más empezar, pero a ver, yo creo y en el libro se dice, ¿no?, que pese a todo no hay victorias y derrotas absolutas, ¿no? Es decir, que es verdad que hay derrotas que no se pueden negar y toda esta visión idealista de en el fondo no te han derrotado, no, hay que asumir a veces que te han derrotado, pero como los procesos son largos, como las contradicciones son muchas y las tensiones también, bueno, pues a lo mejor te han derrotado en el 80% de las cosas, pero hay un 20% donde no solo no te han derrotado, sino donde aunque tú no lo creas estás dando un poco de miedo y tienen miedo de que te vuelvas a organizar y están trabajando para que no lo hagas, ¿no?
Y yo creo que la literatura es un campo precioso y muy necesario para eso, ¿no? Para imaginar mapas, para imaginar territorios y para imaginar formas de desplazarte por ellos, ¿no? Y creo que también cuando se renuncia, o sea, cuando la literatura renuncia o deja, se repliega a donde la van condenando, ¿no? Y bueno, pues tú hablas solamente de estos temas, tú perdemos una posibilidad de imaginar. Tiene una frase de Dick Greber que creo que también viene muy al cuento de lo que muestras en el libro, que dice que uno mismo debe en sus relaciones con sus amigos y aliados encarnar la sociedad que desea crear. Creo que una de las cosas más interesantes que tiene el libro es cómo pretende redefinir la hora de relacionarnos de forma afectiva. Creo que hay una expresión en el libro muy chula que es la pirámide del amor y que los personajes hablan de que hay que derribar de esa pirámide. Entonces me gustaría que nos hablases un poco cómo has conceptualizado tú ese tipo de relacionarnos entre nosotros de una forma diferente y sobre todo cómo esas relaciones en cierta medida están bastante alejados de la lógica que nos impone el capitalismo y sobre todo también del patriarcado, que creo que es importante. Sí. Bueno, esta expresión es de Brigitte Vasalle, porque claro, en las novelas no es como un ensayo que puedes estar citando todo el tiempo, pero sí que quiero atribuirla, aunque yo pienso que las ideas en realidad son de todas y de todos, pero como da la casualidad que las ideas de todas son las que menos se citan, pues creo que sí que es importante y te agradezco la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y después, a ver, aquí de esta frase de David Graeber, que es muy importante para mí, ¿no? Para, para mí ha sido un debate constante y en realidad creo que es un debate que no está resuelto, ¿no? De fondo incluso se podría decir que es el debate entre el anarquismo y el comunismo, ¿no? Entre ganar la guerra y después organizar las cosas o organizarnos ya asambleariamente y aunque, aunque perdamos la guerra, entonces ese era el debate famoso de la guerra civil, pero que también se da mucho en muchos colectivos y organizaciones, ¿no? Porque a veces pues no quieres incurrir en formas de relación autoritarias porque estás luchando por un mundo que no funcione así, pero por otra parte, si no las incluyes, dejas que quienes se aprovechan de que no las has incluido te venzan, ¿no? Con lo cual es algo complicado. Yo en esta novela lo que he intentado es decir como que no tienen por qué obligarnos a renunciar a nada. Lo que tenemos es que establecer los terrenos, ¿no? Habrá terrenos donde, y yo creo que el de los afectos es uno de ellos, donde en casi toda la medida, no en toda, pero en casi toda podamos decir no vamos a aceptar vuestras reglas y vamos a crear nuestro clima propio, por así decir. Y habrá otros terrenos donde, bueno, pues tendremos que organizarnos de una manera más incluso vertical, si se quiere decir, porque si no, es posible que no podamos tomar una decisión a tiempo, ¿no? Y como no hay zonas neutrales ni espacios lisos, pues habrá veces que haya que hacerlo así. Lo que pasa es que sí que habrá que reflexionar cada vez, ¿no? Y sí que tengo claro que es importante, aunque yo digamos que tengo una doble formación, ¿no? Como por un lado más marxista y por otro lado más anarquista, porque me formé mucho en una escuela autogestionaria, ¿no? En prosperidad. Sí que creo que la historia ha ido demostrando, por así decir, que cuando no se ha trabajado, no se han trabajado las relaciones, los afectos, el patriarcado, se han conquistado cosas, pero otras han seguido igual, ¿no? Y hay que procurar que no. Entonces, en las zonas de avance donde se puede hacer que eso no siga igual, creo que hay que hacerlo. Y una de esas zonas son las relaciones personales que no están separadas de las públicas y que es muy difícil que el patriarcado no entre en tu casa si resulta que la persona que llega está presionada por un trabajo violento. Pero bueno, hay que poner fronteras y establecer límites y decir esto no puede ser, da igual que hoy te hayan enseñado el trabajo, este grito no puede llegar hasta aquí, ¿no?
Otro de los temas más interesantes de la novela es el ámbito del trabajo y la militancia. Y muchas veces cómo se confunde, ya que dos de los personajes trabajan en un sindicato, la mayor parte de ellos de una forma u otra militan, pero también están un poco atravesados por ese cansancio del que tú hablas y que creo que lo has comentado en unas cuantas entrevistas, que creo que es fundamental entender a la hora cuando muchos personajes en la novela llegan a casa después de una jornada laboral durísima y dicen, ahora tengo que ir a la asamblea. Quiero decir, también creo que es un propio triunfo del sistema el tenernos trabajando todo el día para que luego al llegar a casa lo que menos nos apetezca sea combatir al propio sistema. Y creo que era Ignacio Pato que en La Marea comentaba que para inspirarte en la novela habías conocido unos comités de defensa laboral. Y me gustaría que nos hablases de ellos porque creo que es muy interesante y creo que para quien se haya leído la novela o para quien quiera leerla, creo que puede ser un tema interesante. Sí, son de autodefensa laboral, ¿no? Que toda la tradición de la autodefensa, que también afecta a la autodefensa feminista o a las panteras negras, es una tradición que yo creo que es importante, ¿no? Y ellos de alguna forma no... yo creo que cada vez tenemos que avanzar más a intentar tomar lo bueno de cada lucha, ¿no? Por así decir. Los sindicatos oficialistas tienen muchas cosas que están mal, bien, fuera, pero tienen otras que están bien, entonces no hay que expulsarlas todas, entonces ellos no tienen nada ni contra esa parte de los sindicatos oficialistas ni contra abogados laboralistas que en un momento dado uno puede pensar, bueno, pero es que solo aplicando la ley no vamos a avanzar, pero sin embargo necesitamos abogadas y abogados laboralistas que apliquen la ley, por lo menos, ¿no? Aunque la ley sea injusta. Entonces, digamos que complementan esas dos formas de lucha con otra que es ya más de acción directa, ¿no? Pues una de las acciones en las que participé era un trabajador emigrante sin papeles que trabaja en un restaurante, no le dan equipo para la limpieza, le caen unos ácidos de limpieza de la cocina muy fuerte en los brazos, se los destrozan, ¿no? Claro, como el emigrante no tiene papeles, no se atreve a reclamar y le despiden. Y ese despido queda sin castigo, por así decir, ¿no? Y sin indemnización y sin nada. Entonces, bueno, ellos lo que se organizan para ir, bueno, primero para publicitar esta acción del restaurante en concreto, que encima es un restaurante pues en la zona más guay de Madrid, y se colocan allí, nos colocamos en la puerta del restaurante gritando contra lo que ha sucedido, de tal forma que las personas que van a cenar a ese restaurante se enteren y de tal forma que eso les cree un problema real a los dueños del restaurante. Y de este modo consiguen que el restaurante negocie con la abogada laboralista. O sea, que todas las acciones se pueden engarzar, ¿no? Porque a lo mejor lo ideal hubiera sido no la readmisión absoluta y lo otro es pactar, pero bueno, hay que ir dando pasos poco a poco y a veces poco a poco y a veces más rápido, pero y yo creo que es una buena acción y que ese tipo de acciones tienen además a su favor que lo que decíamos antes, ¿no? Que no siempre se puede pedir a las personas que lo arriesguen todo, porque a veces las personas tienen muy poco que perder y eso no es malo, eso es bueno, o sea, eso no es bueno, es malo, es que si tienes muy poco que perder es que si lo pierdes eso ya no te queda nada, ¿no? No es que tengas tanto que te dé igual y entonces si tú pides a lo mejor a los trabajadores de ese restaurante que se planten, a lo mejor hay varios más sin papeles, hay varios más, no les puedes exigírselo, pero ¿desde dónde? ¿No? Entonces, si ellos pueden hacerlo, perfecto, pero si no pueden, no se atreven, tienen miedo, eh, las personas que estamos ahí fuera no nos jugamos nada con respecto a ese restaurante, ¿no? Y es una nueva forma de distribuir la lucha que me parece que es inteligente, ¿no? Y necesaria. O incluso plantar la semilla, porque en el libro
En un principio, está una de las protagonistas que trabaja en un sindicato, recibe la llamada de una chica que dice que quiere montar un sindicato de gente que está en el paro. Entonces, claro, la protagonista recibe esa petición de una forma que está diciendo esta tía, y se ve cómo continúa hablando con ella a lo largo de la novela y se va dando cuenta que pues a lo mejor no es tan mala idea. O sea, plantar algo, sobre todo desde un punto de vista colectivo, que implique trabajo entre todos y que eso, pues como tú dices, acabe dando sus frutos. Creo que otra de las temáticas que está más presente en esta novela y que de cierta forma tampoco está tan nítida en otras tuyas es el tema de la salud mental. Y creo que es muy importante para el tono de la novela. Y aquí me acuerdo de un pensador que se llama Mark Fisher, que creo que ha puesto en primer plano la necesidad que hay de politizar las enfermedades mentales, porque él un poco lo que comenta es que siguen siendo un tabú y que suelen ser enfermedades que están circunscritas al ámbito privado, tanto como tabú social al ámbito como que directamente están derivadas a profesionales no del sistema público, sino de psicólogos o privados. Entonces, ¿cómo ves el tema de la salud mental? Y si vas un poco en la línea Fisher de que es necesario ponerle en un primer plano y mostrar que el sistema no solo nos afecta de esta forma, sino que creo que es importante mostrar las consecuencias a nivel psicológico que tiene. Sí, de hecho es un autor maravilloso, yo os lo recomiendo, tiene muchos libros, pero hay uno que se llama Realismo Capitalista, donde está casi todo incluido, es muy pequeñito y es perfecto, ¿no? Porque él tenía muy claro que lo que él llamaba la privatización del estrés, ¿no? Como el estrés se convierte en un mal personal, que además te lo tienes que solucionar tú. Entonces, no solo se extrae la causa del estrés, que casi siempre es social, sino que encima se dice que no, que la causa es tuya y que la solución también tiene que ser tuya. Bien por propia fuerza de voluntad o bien acudiendo a terapia, que muchas veces encima hay que pagarla porque no está. Yo creo que ahora sí con la pandemia ha sido la gran explosión y realmente es Mark Fisher hablaba de tres aporías, tres cosas del realismo capitalista como que no vemos y que están ahí, que ahora ya empezamos a ver, pero otra que nombraba era la burocracia, ¿no? Decía como realmente pues, se suponía que eran los regímenes soviéticos o los que tenían burocracia, pero la burocracia, el mal uso de la burocracia, porque la burocracia en sí misma puede incluso quitar la arbitrariedad, pero cuando se usa mal nos aplasta. Bueno, y junto a eso hablaba de la salud mental como algo que mostraba realmente la ineficacia absoluta, ya ni siquiera la maldad, ¿no? Sino cómo es un sistema donde la mayor parte de las personas están mal, se sienten mal, no pueden con su vida, tienen ansiedad, tienen miedo, tienen depresión. Es como la prueba más obvia de que hay algo que no funciona, ¿no? Y ahora, bueno, pues parece como que la causa hubiera sido la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho que ya no podamos dejar de verlo, ¿no? Y realmente la cantidad de inversión que sería necesaria para que todo esto tuviera un tratamiento, bueno, en Madrid es que es sangrante, ¿no? O sea, yo tengo casos cercanos y la lista de espera para centros que traten adolescentes es de 2 años, ¿no? Un adolescente de 15 años con autolesiones, intentos de suicidio, ¿cómo va a esperar 2 años, ¿no? Entonces los padres y madres se arruinan, van a donde sea, son sitios que muchas veces no reúnen las condiciones adecuadas, ¿no? Pero más allá de todo eso, es que no se puede separar y colocar únicamente la causa de eso en una molécula o en lo que sea, porque incluso si la causa fuera una molécula, fuera un desequilibrio, vivimos en relación y en interdependencia, y eso significa que ese rato cuando vuelves mal, ¿a dónde vuelves? Hay alguien, los padres o los amigos o donde vives,
tienen fuerzas para relacionarse contigo, para escoger la palabra adecuada, puedes mantenerte, no es el trabajo en parte el que te ha hecho sentirte así de mal, no son las expectativas creadas y defraudadas, todo eso está conectado, ¿no? Y yo creo que este es un momento importante para decir que esto no se puede solucionar solo con unos fármacos ni con terapias, aunque por muy necesarias que sean, ¿no? Y Fisher también cita uno de los pocos terapeutas ingleses que hay, que se llama Snail, que es de los pocos que buscan un origen social en los males y que buscan conectar el tratamiento de la persona con el cambio de su, no de sus relaciones sociales, sino de su entorno social, o sea, con una lucha política, ¿no? Y yo creo que sí, que por ahí debería explotar algo. No sé si la expresión sea politizar el sufrimiento, porque la propia expresión sufrimiento ya parece como que es algo bueno, que te ha tocado, ¿no? Y yo pienso que a nadie le ha tocado nada, a todos nos han tocado cosas, ¿no? Qué mala suerte ha tenido esa persona, ¿no? La mala suerte nunca es individual, ¿no? Lo que le pasa a alguien, que da igual que sea un accidente de coche, que una enfermedad mental, que una enfermedad, siempre es de todos, no puede ser solo de la persona a la que le ha pasado, ¿no? Me gusta mucho cómo en la novela concibes el hogar, no la casa, sino el hogar. Sobre todo porque creo que otra cosa que ha agudizado la pandemia es la privatización del espacio público, tanto como que en algunos lugares ha desaparecido. Entonces el hogar aparece un poco ya como el único punto de refugio, porque tenemos el trabajo y luego ya hemos dicho que el tema de la asamblea surge un poco ya casi como por inercia de tengo que hacer algo, es una cosa que milita. Entonces me gustaría que nos hablases un poco de esa concepción que has tenido tú de ese hogar, que es donde conviven los 5 protagonistas y sobre todo cómo lo ves de cara a esa, yo creo, cada vez más evidente privatización del espacio público. Sí, yo la verdad es que he escrito incluso otros libros contra eso, ¿no? Porque me parece muy doloroso y muy injusto y que no tiene ninguna lógica, ¿no? La privatización del espacio público, ¿no? En Deseo de ser punk, pues eso, había dos adolescentes que había un día que es que se iban al Corte Inglés y se sentaban en los sillones del Corte Inglés a hablar, porque es que no había ningún sitio donde pudieran ir que no tuvieran que consumir para estar protegidas del frío, ¿no? Entonces, eso es tan ilógico, tan absurdo cuando te dicen que este sistema es el mejor de los posibles y les pareces que si no tiene dos dedos de frente, ¿no? Entonces, creo que por una parte no hay que dejar de reivindicar esos espacios y que los personajes de Martín de Vargas, que es la calle donde vives, lo hacen, aunque están cansados, aunque... Y de hecho, esa convivencia a la que ellos llegan por necesidad, pero que también lo toman como una tarea, les ayuda. O sea, como... Porque si cuando llegas a casa y estás muy cansado, pues hay alguien que coloca las cosas que tú has traído de la compra para que tú te puedas echar 10 minutos antes de irte a la asamblea, pues es diferente de que si llegas y estás solo y lo tienes que colocar tú, y se te amontonan las cosas y eso es un poco lo que he procurado, ¿no? Que no fuera un hogar como refugio, sino un hogar como puente hacia esa lucha por el espacio público, eso, que no sea una lucha idealista, porque no es tan fácil como tú bien dices, salir cuando llegas cansado de casa y tal, salirte con el frío y a irte a reunirte a un sitio que además puede estar lejos o puede estar ser incómodo, porque no tenemos esos sitios donde se reúnen los think tanks estadounidenses llenos de croissants, no son los nuestros. No, me gusta porque en varias ocasiones los protagonistas antes de llegar a casa olían la comida que se estaba haciendo. Entonces eso también era como un primer paso para llegar a un sitio en el que sentirse seguro y sobre todo en el que sentirse querido y también valorado, que creo que es importante porque hay muy pocos otros espacios donde nos podamos sentir valorados y queridos.
Me gustaría ir a un poco a aspectos más generales, ya no solo de este libro, sino de tu en totalidad, que a mí siempre me ha llamado la atención, que es como esa voz más reflexiva que vas metiendo a lo largo de los libros. Hay unos libros que es más evidente, como puede ser en Lo Real o en La Conquista del Aire, donde directamente hablas de coros. Y en este caso me ha resultado muy interesante porque sí que es verdad que según vas leyendo identificas rápidamente las partes más reflexivas, pero incluso en este libro las has intrincado con la parte más narrativa. Entonces me gustaría preguntarte cómo construyes los libros, si a partir de la parte reflexiva o la parte narrativa es la que te da la reflexión. Sí, bueno, voy a empezar por el final porque el otro día leí una cosa y me dieron ganas de contestarla y digo, pues aprovecho para contestarla aquí, ¿no? Era un escritor con el que estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero bueno, cito para que no parezca una cosa misteriosa, pero a Gonzalo Torné, ¿no? Y hablaba de que la moralina se cuela en las novelas a través de la voz narrativa, ¿no? Cuando la voz narrativa se expresa, ¿no? Yo creo que esto es una idea convencional, ¿no? Que nos han metido y que la repetimos y la replicamos, pero que en realidad si te paras a pensarla un poco no es así, porque eh, donde más se cuelan las cosas es en lo que no se ve. Es más, ni en los bestsellers ni en los libros más convencionales, digamos, de los autores así, suele haber voz narrativa porque la dan por hecho y lo que hacen es dar por hecho que lo que cuentan es lo que es y que decir que un tío tiene muchos cojones y que por lo tanto es muy fuerte, eso es una descripción, no es una voz narrativa que diga eso, que se pregunte eso, sino que dan por hecho que yo estoy describiendo la realidad y que la realidad es así. Para mí ahí es donde se cuela la visión del mundo y en cambio cuando haces explícita la voz narrativa y le das a la lectora, al lector todas las cartas, le dices, mira, esto es lo que te estoy planteando y tú si quieres discútemelo y además me encantará que me lo discutas porque los libros también son terrenos para discutir, pero no te voy a decir esta mesa es así, sino yo cuando miro esta mesa me acuerdo de esta cosa y eso pienso que si el personaje se acuerda de eso tal vez sea porque y desde ahí tú vas a poder pensar, ¿no? Entonces, bueno, creo que las voces narrativas sirven precisamente para ofrecer a quien lee una imagen de su, o sea, una interlocución con sus pensamientos, ¿no? Yo pienso que un libro a veces es eso, como un sparring, ¿no? Que te enseña a boxear, ¿no? Pues te enseña a boxear con la inteligencia y te permite pero no te está pegando, sino que te está diciendo, bueno, pues si llevas el puño aquí, yo te voy a poner esto, o sea, que tienes que buscar otro hueco o lo que sea, ¿no? Y entonces, con respecto a lo que me preguntabas, creo que es que nacen juntos, ¿no? Normalmente no lo puedo separar mucho. En este caso, como como la historia que iba a contar era una historia, digamos, que no estaba dentro de lo que se suele considerar canónico o permitido en literatura, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, una cosa que es curiosa, ¿no? A lo largo del tiempo, al principio los personajes, digamos, de las clases populares no tenían espacio en la literatura. Luego se les dio sitio, pero lo que casi nunca se les dio fue lo que llamaríamos el gran estilo, ¿no? No, bueno, se podía hablar de personajes de trabaja, incluso de cómo sufrían, pero con sota, caballo y rey, ¿no? Yo no, yo quería hablar de personajes normales y corrientes que no suelen tener un papel en las historias porque ni son asesinos, ni les ha pasado nada terrorífico, y además quería entregarles todos los recursos del lenguaje, los mismos que se entregan para contar una gran pasión amorosa, ¿no? Entonces, para eso necesitaba como que la voz fuera más explícita, ¿no? Si es que antes de leer Existiríamos el mar, tuve la suerte, porque creo que es una suerte que la navaja suiza haya recuperado tanto a Mercedes Soriano como a Conchalos. Bueno, el de Conchalos me lo he acabado hoy, justo antes de la presentación, y no entiendo, bueno, sí entiendo cómo ese libro llevaba sin ser editado
30, 40 años. Y también entiendo que por qué Mercedes Soriano la tiene que recuperar una editorial pequeñita, porque yo creo que están un poco en la línea esa que tú has marcado de fuera del canon o voces más diferentes. Bueno, Conchalos creo que escribe Los Enanos y tiene que dejar Barcelona. ¿Te reconoces en esa tradición? Me han soplado que eres una gran fan de Mercedes Soriano, entonces me gustaría un poco también que, aprovechando que estás aquí y que tampoco es una escritora tan conocida, pues bueno, que nos hables un poco cómo te ha influido a ti en cierto sentido, porque yo creo que leyendo contra vosotros, en cierta manera, sí se nota que has leído a Mercedes Soriano, que en cierta manera te ha influido. Y bueno, en cierto sentido también un poco la tradición que inicia Conchalos de lo que tú dices, de darle voz, una voz nada paternalista, pero tampoco una voz donde pusiese por encima a las clases populares o al proletariado, no, una visión muy descarnada al fin y al cabo de lo que era también esa Barcelona en los años 50. Entonces me gustaría un poco que nos comentases algo. Sí, pues a Mercedes Soriano yo tuve la suerte de conocerla y de conocerla bastante porque, bueno, digamos que cuando yo me empecé ahí a meter en el mundillo literario, yo trabajaba pues, en revistas, con colaboraciones y no sé cómo, la verdad que no recuerdo cómo la conocí, pero el caso es que nos llevamos bien, pues la conocería en una presentación de un libro o en algo así. Y ella era muy hospitalaria y muy acogedora, entonces pues, iba mucho a verla a su casa y, bueno, me hablaba de lo que estaba escribiendo, de sus amores, de todo hablábamos, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo Contra Vosotros y me gusta mucho también, y espero que la recuperen, Historia de No, ¿no? Yo creo que quizá me marcó incluso más Historia de No que Contra Vosotros, aunque sin duda las dos, ¿no? Luego también están otras, pero yo creo que son para mí sus dos novelas que más me han impactado, ¿no? Y sí, el problema de establecer genealogías es, claro, con qué conectas, con qué no. Y el problema también es que cuando las genealogías son de mujeres, da miedo. Da miedo porque, porque no es un territorio, no es como antes decía, estamos en desventaja, o sea, estamos en un campo inclinado. Entonces, estamos abajo. Y no sé si nos tenemos que quedar abajo, aunque reivindiquemos esta tradición, ¿no? Creo que tenemos que salirnos del campo directamente. Entonces, no quiero ni siquiera contracánones, ¿no? O sea, quiero otra cosa. Y en esa otra cosa, como decía antes, caben todas las voces que están trabajando en la misma dirección, aunque sea desde distintos ángulos, ¿no? Entonces cabe Mercedes Soriano, cabe Concha Alós, pero vamos, también cabe Armando López Salinas, también cabe... Y yo creo bueno, que es un camino por hacer, por así decir, que prefiero verlo como algo que estamos haciendo todavía, más que como algo de atrás, ¿no? Sino que son dos novelistas que están escribiendo hoy, porque toda la literatura se escribe hoy, la que leemos, ¿no? Si la leemos hoy es porque de alguna forma hay algo que apela a nuestro hoy, si no, no la leeríamos, y ahí prefiero colocarla. Otra reflexión que me ha sugerido leer el libro, sobre todo, y que creo que está muy devaluada y que creo que deberíamos poner cada vez más en valor, es el hecho de poder aburrirnos. El hecho de decir, me voy a tumbar en el sofá y no voy a hacer nada. Escapar de la lógica de tengo que estar continuamente haciendo algo que genere algún tipo de valor, ya sea monetario o simbólico. El puro placer de no hacer nada, y creo que eso en cierta manera el sistema nos lo ha arrebatado. Estamos continuamente pensando en hacer cosas que nos generen eso, algún tipo de valor, ya sea simbólico o sea monetario. Entonces me gustaría, si esa idea también recorre un poco esta forma un poco de enfrentarnos también al sistema, que es, bueno, no sé si el derecho a la pereza, como decía la paz, pero bueno, también el derecho a
no el derecho, sino tener la convicción de no hacer nada. El tema es, ¿tenemos tiempo para permitirnos el lujo de no hacer nada? Claro, sí. Yo tengo un amigo que es muy, muy buen psicólogo, ¿no? Y él me contaba que con la televisión ya, o sea, ni siquiera Netflix, ni Internet, ni, muchos casos de depresiones leves que le llegaban era porque las personas habían perdido el mecanismo del aburrimiento, ¿no? A veces lo habían perdido por obligación también de este sistema, ¿no? O sea, llegaban a sus casas tan cansadas que, que hasta tumbarse en el sofá a no hacer nada era cansado, porque entonces les venía todo lo que había pasado mal durante el día, entonces se ponían la tele. Pero claro, como se ponían la tele, pues entonces ya ni se les ocurría pues llamar a un amigo o leer un libro o idear una estrategia para que eso malo que les había pasado en el trabajo no les pasara al día siguiente, ¿no? Y esto él decía que era devastador y que ahora es aún más devastador porque a veces te ponías la tele y era tan insoportable que la apagabas, pero ahora claro, como puedes elegir 8.000 millones de cosas, creo que sí, que el aburrimiento es un lujo, pero es un lujo que hay que reivindicar. O sea, lo que no puede ser es que sea un lujo, porque si el aburrimiento es el espacio donde nacen las ideas, donde nace la posibilidad de encontrarte con otras personas, ¿no? Y que nos lo quiten, es esa frase tan terrorífica del dueño de Netflix, ¿no? Que su único competidor era el sueño, las horas de sueño, ¿no? No es de recibo, ¿no? Y hay que... Lo que pasa es que es como todo, no basta con la fuerza de voluntad, sino que hay que conquistar espacios para eso y seguramente eso si tuviéramos pues más espacios comunes donde poderte ir a aburrirte con otros sería más sencillo porque bueno, yo he tenido la suerte de conocer eso y sé que es algo que te ayuda, pero no solo te ayuda desde un punto de vista personal, sino también colectivo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso también nos cuento en Madrid, espacio que surge, espacio que machacan una y otra vez, ¿no? Entonces sí que hay que procurar que esto, porque yo creo mucho en los procedimientos, ¿no? O sea, que no, si das el paso para tener ese espacio, de ese espacio ya nacen otros 800 pasos. Si solo das un paso, no. Entonces, Yo os quería abrir el turno de preguntas, porque no sé si estáis interesados en preguntar algo a Belén, a alguien. ¿Nada? Sois muchos, ¿eh? Alguna pregunta debería haber por descarte. Es por ayudar. Vale, gracias. Hay una palabra que me gusta mucho y que la he visto varias veces en el libro, es intemperie. Intemperie, háblanos de la intemperie de estos personajes. o sea, yo vengo de pregunta difícil a pregunta más difícil. A ver, la intemperie. Sí, a mí también me gusta mucho esa palabra porque remite a... Porque yo creo que nos llenan de cosas todo el tiempo y nos llenan de obligaciones y nos llenan de tareas que no nos importan y de la imagen que tenemos que dar y cómo nos tenemos que vestir y todo eso es lo que no es intemperie, pero hace casi más daño que la intemperie, ¿no? Pues yo creo que, porque he visto, creo que tienes ahí el libro Rompiendo algo, me suena, ¿no? Sí. Y ahí creo que en un momento hablaba de eso, que la literatura necesitaba intemperie precisamente por eso, para librarse de todo lo que le han dicho que debe hacer, que debe ser, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es literario, lo que no, ¿no? La intemperie para mí es un punto de partida, ¿no? También es un dolor, porque en la intemperie hace frío, y por eso es muy importante estar acompañados, ¿no? Porque no puedes, a mí a veces no me gustan esos discursos de, bueno, pues esta persona, si no le gusta el trabajo, que lo deje, o no, si lo deja, se va a un sitio donde hace frío, a no ser que a ese sitio vayamos muchas personas y le demos calor, no le puedes pedir a alguien simplemente que lo deje sin contemplar todo lo demás que va a necesitar cuando lo deje, ¿no?
Pero sí que pienso que la intemperie es buena en la medida en que nos libra de muchos objetivos que en realidad no son nuestros, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues a mí me gustaría terminar leyendo, ya que empezó leyendo, voy a terminar leyendo. Son apenas 3 líneas que creo que no le hacen justicia al libro, pero que cuando las leí pensé que aquí estaba un poco existiríamos el mal. Y dice así: ven, acércate al tanteo cotidiano de quien simplemente quiere no disgregarse y encuentra que los caminos están cercados y trata de abrirlos. Muchas gracias a todos por venir. Ahora, imagino que queréis que os firme el libro Belén. Por favor, intentad en la medida de lo posible guardar la distancia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.